¿Qué tal? Buen día. Nosotros somos el equipo número 1 y vamos a hablarles acerca de la ley de Biot-Savart. ¿De qué trata esta ley? ¿Qué nos explica? Así como algunas aplicaciones o bien cómo podemos verla reflejada. El equipo está conformado por Cedeño Castillo Daniela, Villa Castañeda Carolina y Alejandro Bucios Caro Octavio. Explicando un poco sobre la historia de esta ley, pues esta ley fue establecida como una ley matemática por los físicos franceses Jean-Baptiste Biot y Félix Savart en 1820, quienes realizaron experimentos cuantitativos en relación con la fuerza ejercida por una corriente eléctrica sobre un imán cercano, y de los resultados experimentales que ellos obtuvieron, llegaron a una expresión matemática que da el valor del campo magnético en algún punto del espacio, en función de la corriente que dicho campo produce. Esa fue la expresión matemática a la cual ellos llegaron, donde tenemos que mu subíndice 0 es la permeabilidad magnética del vacío y R es un vector unitario. Es importante tener en cuenta que Biot y Savart llegaron a la conclusión de que al circular corriente por un conductor, esta nos va a generar un campo magnético. Y bueno, más adelante quedarán un poco más clara sobre cada uno de los que conforman esta expresión matemática. Como ya sabemos, pues bueno, la ley de Biot-Savart sirve para calcular el campo magnético que es generado por diferentes fuentes. Algunas de las fuentes pueden ser, por ejemplo, la corriente que circula por algún cable, la corriente que pasa por algún espira, por un solenoide o la corriente que pasa por algún imán. Se puede observar en las imágenes. Y bueno, por definición, tenemos que la ley de Biot-Savart establece una relación entre el campo magnético dB en un punto P. Como se puede ver en la imagen del lado derecho, pues tenemos un alambre delgado que transporta una corriente y cuya longitud diferencial es expresada como ds. Aquí la podemos ver como dl, pero pues tiene el mismo significado. Bueno, este conductor, o bueno, ds representa solo una pequeña parte del conductor y el vector ds va en contra del sentido de la corriente. También tenemos el vector dv que va a ser perpendicular a ds. Y tenemos el vector unitario que es representado como UR. Este va a partir de DS y va hacia el punto P. El punto P es hasta donde nosotros queremos calcular nuestro campo magnético. Y bueno, la magnitud del campo magnético varía en proporción directa con la intensidad de la corriente eléctrica y en proporción inversa con la distancia del elemento de corriente a un punto en el espacio. Bueno, ahora hablando de las aplicaciones, tenemos que la aplicación más sencilla de esta ley se refiere al campo magnético que genera una corriente rectilínea en el espacio que la rodea. Otra aplicación es el campo magnético que genera un bucle de corriente. Centrándonos más en esta última aplicación, tenemos que un bucle circular crea una corriente también de manera circular, lo que va a provocar un campo magnético que esté más concentrado en el centro del bucle que en el exterior del mismo, así como lo muestra la imagen. Para estudiarlo vamos a dividir este campo en diferentes formas. Primero se va a estudiar el campo magnético en el centro del bucle de corriente. En este caso, la simetría es tal que las contribuciones al campo se generan directamente en el centro y se simplifica bastante ya que el ángulo es de 90 grados a lo largo del trayecto y la distancia al punto es constante. Después vamos a tener el campo magnético en el eje del bucle de la corriente. Aquí la aplicación de la ley se va a aplicar sobre la línea central del bucle de corriente, que va a implicar la integración de la componente z, como vemos al final de la imagen. Y la simetría va a ser tal que los términos en esta ecuación van a ser constantes. Por lo tanto, tenemos que el campo va a girar alrededor del bucle y por simetría
da un campo neto igual a 0. A partir de la resolución de la integral del campo de la ley para el caso particular anterior, se concluye que el módulo del campo magnético total en un punto cualquiera es inversamente proporcional a la distancia a la que se encuentra del conductor, al igual que la dirección del campo es perpendicular a este. También se concluyó que su sentido se determina según la regla de la mano derecha. Esta regla se involucra un producto vectorial entre los vectores L de S y R. Esta regla es un método para determinar sentidos vectoriales y tiene como base los planos cartesianos. Se emplea en dos maneras: para sentidos y movimientos vectoriales lineales y para movimientos y direcciones rotacionales. También se le llama regla del sacacorchos o regla del tornillo, ya que así como cuando se hace girar un sacacorchos o un tornillo hacia la derecha, o sea en el sentido de las agujas del reloj, el sacacorchos o el tornillo avanza, y viceversa, cuando se hace girar hacia la izquierda, este va a retroceder. Así se le puede aplicar de manera rotacional y lineal. Bueno, pues a continuación les mostramos este simulador donde podemos ver aplicada la ley de Biot-Savart. Como ya dijo nuestra compañera Carolina, la ley de Biot-Savart nos habla de que la magnitud del campo magnético varía en proporción directa con la intensidad de la corriente y también en proporción inversa con la distancia de este elemento que posee la corriente. Entonces, en este simulador podemos ver un alambre conductor conectado a un foco, a una bombilla, y este alambre va formando espiras, las cuales podemos modificar y bueno, van a tener cierto efecto que a continuación mostraremos. También podemos ver que esto se va a transformar en un electroimán al tener este imán en movimiento, el cual va a accionarse gracias al flujo de agua que tenemos en esta parte de arriba, en esta llave que al caer el chorro, por la forma en la que está conectada el imán, en este tipo de timón, digámoslo así, al chocar el agua, bueno, pues va a ir eh, girando, invirtiendo la polaridad del imán. Vamos a tener este campo magnético cambiante, lo cual va a poder generar o va a permitir que se genere esta corriente y encienda la bombilla. Entonces, am, en esta también podemos ver una brújula, la cual siempre se va a estar inclinando este polo norte, va a estar buscando el polo sur. Entonces, al accionar el flujo de agua, cuando empieza a caer, podemos ver cómo empieza a encenderse la bombilla, cómo empieza aquí a aparecer el campo magnético al moverse, esas pequeñas brújulas de aquí, podemos ver cómo van cambiando al pasar el polo, ya sea el sur o el norte, van a ser opuestos, y esto va a generar o va a permitir que se genere esta corriente. Al aumentar el flujo, lo que va a pasar es que el imán va a invertir su polaridad rápidamente, lo cual va a generar esta gran intensidad. Vamos a bajar las espiras, que como podemos ver, al bajar estas vueltas, existe una menos intensidad en la corriente, ya que hay menor paso de electrones. Igual, con el área pasa algo similar. Al aumentar el área, quiere decir que va a haber mayor flujo de electrones, o sea, va a permitir un mejor flujo de estos, con lo cual va a existir una mayor corriente. Entonces, bueno, le bajamos de nuevo a 50. Y bueno, esta es una forma en la cual, un principio por el cual trabajan, por ejemplo, las turbinas eléctricas para generar esta electricidad, gracias a un campo magnético cambiante. Aquí podemos ver cuántas vueltas está dando por minuto. Bueno, a esto, si lo traducimos a segundos, nos va a dar lo que es la unidad de frecuencia, que es un hertz. Un hertz no es más que cuántas vueltas va a dar un sistema por segundo. Entonces aquí podemos ir jugando con esto y ver cómo va cambiando la intensidad de la corriente gracias al campo magnético y cómo va conectado o cómo va en proporción directa con la intensidad de la corriente. Es decir, al aumentar la, los hertz, la frecuencia, si prestamos atención podemos ver que se va a generar un mayor campo magnético cuando pasa el polo por este punto.
Y cuando está en este punto también se genera una mayor electricidad, una mayor corriente. Entonces aquí podemos ver esa relación directa. Si bajamos el campo magnético, podemos ver que tenemos valores más pequeños, una menor intensidad de corriente. Entonces aquí podemos comprobar y ver que la magnitud del campo magnético es proporcionalmente directo a la intensidad de corriente eléctrica.